¿Qué pasa, astrónomos? Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por estar en esta postal planetaria en riguroso directos del Facebook y YouTube de los Museos Científicos Coruñeses. Felices fiestas solsticiales a todos astrónomos, que estamos de fiestas solsticiales y espero que lo pases muy bien en estas fiestas solsticiales un poco raras, ¿no? Este mes, bueno, yo, como todos, para elegir una postal planetaria, ha sido horrible. Ha sido horrible porque ha habido un montón de cosas súper chulas, súper interesantes, como ya sabes, que eres buen enterado. Entonces ha sido muy difícil elegir una postal planetaria. Sin embargo, aunque tenía una ya ahí en mente, al final tiré por una que me llama mucho la atención. Y eso que estaban pasando un montón de cosas, porque incluso dentro de lo que es la portada, las postales planetarias, que al final lo que recordamos siempre es que son esas postales de naves que han ido hasta otros mundos a mandarnos una postal de recuerdo de un paisaje extraterrestre. Resulta que ahora tenemos no solo la postal, sino que tenemos los souvenirs planetarios. Y ya empieza a ser una cosa seria. Porque tenemos un souvenir planetario del asteroide Itokawa, que es un asteroide que visitó la sonda Yabusa japonesa, que se posó en el asteroide y no solo mandó postal planetaria, sino que se trajo un souvenir que nos dejó en la Tierra, que fueron apenas unas pequeñas partículas de polvo de esa superficie de ese asteroide, súper interesantes, pero muy poquitas. De hecho, con los experimentos, para aprender de ellas, prácticamente se volatilizan y desaparecen. No quedan restos de ellas ya en cualquier experimento. Sin embargo, este mes han llegado dos souvenirs astronómicos nuevos. Uno es la segunda parte de la misión Hayabusa, que es Hayabusa 2, en el asteroide Ryugu, que trajo un montón de muestras de polvo de superficie Ryugu, que ha sido un éxito rotundo. De hecho, el conocimiento de los asteroides primordiales va a cambiar de forma radical gracias a esta cantidad de muestras que vienen de la superficie de este asteroide. Claro, no es lo mismo ir allí y sacar una foto, hacer unos análisis in situ, que tener aquí muestras para utilizar todos los instrumentos de medición de la Tierra y todos los científicos de la Tierra. Y por si fuera poco, encima tenemos muestras, tenemos un souvenir de la Luna. Hace 40 años que no venía un souvenir de la Luna. Entonces la sonda china Chang'e 5 trajo un souvenir a modo de muestras de la superficie lunar, que fue también un tremendo éxito. Aquí faltaría otro souvenir que hay, planetario, que es el souvenir de la sonda Stardust. Lo que pasa es que la sonda Stardust no aterrizó, no mandó postal planetaria, entonces no está aquí, pero Stardust es una sonda que pasó cerca de un cometa y cogió polvo de cometa, interceptó ese cometa y trajo a la Tierra muestras de polvo de cometa, ¿no? Que esto es en plan ya película de Narnia, ¿no? O sea, es la sonda que trajo polvo de cometa a la Tierra, ¿no? Pero bueno, como no tiene postal planetario, no está aquí, pero recordamos que está muy bien. Y aún así, con todo esto, que es muy complicado elegir planetaria, me tuve que ir a por esto, ¿no? No. Scientists looking for aliens investigate the radium beam for nearby star. O sea, científicos están investigando algo de una señal alien, o de una especie de estallido alien, o de una ráfaga alien, ¿no? Desde una estrella cercana. Esto es una noticia que sale en el periódico The Guardian, que no es tampoco un mal periódico, no estamos hablando de un periódico sensacionalista, sino un periódico bueno. Y bueno, tiene que ver simplemente con la filtración de un proyecto que veremos ahora, que se filtró de Guardian y lo sacaron antes de sacar ningún otro y alguien se enteró, pues por los corrillos de los gente que trabaja allí y tal. Entonces lo pasó de Guardian y de Guardian al mundo, no. Aliens, llega extraña señal de radio desde Próxima Centauri y nadie sabe qué es. Los buscadores de alienígenas detectan una misteriosa señal de radio procedente de una estrella cercana. La señal procedente de Próxima Centauri es un saludo alienígena. Detectan una extraña señal de Próxima Centauri, el mejor candidato hasta ahora para ser una comunicación extraterrestre. Detectan por primera vez una señal de radio proveniente de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nosotros. ¿Estamos ante un WhatsApp extraterrestre? ¿Estamos ante las primeras comunicaciones de WhatsApp extraterrestres? Eso es lo que intentaremos ver en la postal planetaria de hoy. Lo primero, te enseño el telescopio desde el que se ha recibido la señal, que es el telescopio de Parkes en Australia, también conocido como The Dish, el disco. Es un telescopio enorme, tiene un montón de años de servicio. De hecho, la retransmisión de la Luna, del Apolo 11, se recibió a través de este telescopio. Es una antena de más de 60 metros, es totalmente móvil, la verdad es que la capacidad que tiene de orientación dentro del cielo es altísima, no coge todo el cielo, pero casi todo el cielo, y es un telescopio mitiquísimo de Australia. No está lejos de Sydney, bueno, en Australia no está cerca, creo que está a 300 kilómetros, no me acuerdo exactamente, pero... Y es un telescopio mítico en el hemisferio sur, seguramente sea uno de los telescopios más característicos y más especiales del hemisferio sur.
Utilizando ya que hablamos de Dish, ya sabes que yo todo lo que sé de astronomía lo sé de verlo en las pelis, conozco muy bien el radiotelescopio de Dish a fondo gracias a la película The Dish. Aunque no sé por qué extraña razón, no, si tú la sabes, me lo cuentas, en castellano se cambió el título por The Dish, que es el disco, que ya ves que es un disco muy grande y tiene mucho sentido, por La Luna en directo. Pero bueno, peliculón. Si no lo has visto, es muy poco conocido, pero es un peliculón chulísimo. Además, es increíble. Es una peli que solo trata de un radiotelescopio, lo que pasa en un radiotelescopio. Pero es buenísimo. Pues tenemos el radiotelescopio de Parkes de Australia, que recibe una señal extraña extraterrestre desde Alpha Centauri, o candidatas extraterrestres. Esto es parte de un proyecto que se llama Breakthrough, de las iniciativas de Breakthrough, y te sonará porque tiene un montón de cosas. Lo hace un millonario, dentro del cartel estaba Stephen Hawking, ahora mismo está el creador de Facebook, pero es una cosa de millonarios. Impulsado por un millonario ruso, no me acuerdo cuál era la otra nacionalidad, lo que hacen es iniciativas para cosas chulas que la ciencia quizás no está dentro de la ciencia o del portfolio normal de la ciencia. Entre las cosas que hace se dan millones de euros para la búsqueda de señales extraterrestres, para la búsqueda de algún tipo de señal de radio o de cualquier tipo extraterrestre. Cuando hablo de millones, hablo de muchos millones de euros. Dentro de ese proyecto está el telescopio Parkes, entonces está alquilado, o sea, parte de su tiempo se alquila a través de este proyecto como monetizado, y utiliza el telescopio pues para buscar señales extraterrestres. En este caso, la señal estaban buscando otras cosas. En esta señal estaban buscando fulguraciones de emisiones de radio de la estrella que es del sistema Alpha Centauri, pero un posterior análisis descubrió que algo había raro dentro de esa misión. No es la única iniciativa de Breakthrough, te sonará también que había un proyecto para mandar una especie de mini naves a Alpha Centauri impulsadas por láser desde la Tierra. Toma ya lo que he dicho en una frase, ¿no? O sea, de mandar unas mini naves que eran como unas nanosondas que tenían una especie de vela, lanzaban una especie de láser desde la Tierra y con eso empujaban la nave hasta llegar a una velocidad casi cercana a la luz y con eso llegar a Alpha Centauri en unos 20 años más o menos. Este proyecto fue apoyado por Stephen Hawking, ¿no? También hay pasta para esto y están haciendo esto. No solo eso, sino que algunos instrumentos de los telescopios más grandes, como el del VLT del 8,2 metros de Chile, el instrumento VISIR también está en parte financiado por esta fundación para detectar cosas en exoplanetas, ¿no? Y no solo eso, sino que a Jocelyn Bell, que no es nada porque es la descubridora del primer pulsar, súper famosa en el mundo de la astronomía y muy conocida, resulta que hay un premio que se llama el Breakthrough Awards o premio, y resulta que le dieron 3 millones de euros, que lo destinó pues, para apoyar pues, las carreras científicas de chicas como ella, que le costó mucho llegar a astrofísica en ese tiempo, que era complicado que las mujeres se metieran en cosas de ingeniería o de ciencia, ¿no? Entonces, este proyecto es una especie de reservorio de pasta para cosas chulas. Entonces, oye, pues muchas gracias, ¿no? Bueno, observando una de las cosas que está súper enfocada dentro de este proyecto es Alpha Centauri. Alpha Centauri es la estrella más cercana. Entonces, este proyecto, una de las iniciativas más fuertes es ir hasta allí con una pequeña sonda con veleros láser. Entonces, en 20 años, entonces, claro, la idea es ir a la estrella más cercana, que es Alpha Centauri, unos 4 años luz. Entonces, está especialmente enfocado por eso. Entonces, están especialmente enfocados en investigar Alpha Centauri, tanto para ir como para analizar la composición de los planetas que allí ya, que sabemos que ahí hay, así como del sistema, ¿no? Entonces, una parte muy importante está enfocada a analizar datos del sistema, porque quieren ir allí y quieren saber todo lo posible del sistema para saber qué buscar o qué configurar las ondas. El sistema es un sistema de 3 estrellas, Próxima A, Próxima B y Próxima Centauri. Próxima es como un sistema de 2 estrellas más grandes, que giran una alrededor de la otra, de un centro de masas común, y una estrella mucho más pequeña, que es una enana roja, que orbita mucho más excéntrica y mucho más alargada alrededor del centro de masas del sistema. Y esta sí que es la estrella más cercana a la Tierra, porque resulta que de este lado pues está la Tierra. Entonces, Próxima Centauri es Próxima C, que es la estrella más cercana a la Tierra. Estas están un poquito más lejos. Estas se ven a simple vista, Próxima no. Desde Coruña, ninguna de las tres se ve nunca porque está en el hemisferio sur. Te tienes que ir a Australia Parks o a Brasil o donde quieras para ver este sistema. Es un sistema que solo ves en el hemisferio sur. Pues este sistema es muy interesante a nivel de planetología porque aparte de ser el sistema más cercano a la Tierra, o sea, es la estrella más cercana a la Tierra y el sistema de planetas más cercano a la Tierra, resulta que uno de los planetas que tiene Próxima Centauri, que es Próxima Centauri B, pensamos que en Próxima Centauri, en la que está más cerca de la Tierra, en esa enana roja debe haber 3 planetas, 2 ya están prácticamente confirmados, pero Próxima B es uno de los planetas, los mejores candidatos para que exista vida
fuera del sistema solar. De hecho, es el sexto planeta más similar de todos los exoplanetas que se han descubierto hasta la fecha, entre confirmados y no confirmados, pues podemos hablar de unos 10.000 en la lista, unos 5.000, casi unos 5.000 confirmados. Pues de esos 5.000 planetas, Próxima B es el sexto planeta más parecido a la Tierra según el índice de similitud planetario que desarrolla la Universidad de Puerto Rico y del que es responsable Abel Méndez. Entonces es uno de los planetas de los que conocemos, de ese estado de miles de planetas que siempre hablamos de Kepler y tal, y de todos los planetas del sistema solar, resulta que el más cercano, uno de esos planetas más cercanos a nuestro sistema solar, resulta que es el sexto más parecido a la Tierra y uno de los mejores candidatos para buscar vida en él. Y claro, esto al proyecto Breakthrough le mola muchísimo, o sea, porque además de ser un sitio para ir, pues resulta que se encuentra que es un planeta con un potencial de vida gigantesco, o sea, tiene muchas posibilidades de que haya agua líquida en superficie y de que pueda haber vida. Esto está muy cuestionado en este momento y una de las cosas que hace el proyecto Breakthrough era investigar esto precisamente porque, aunque sí que es muy parecido en ciertas características, resulta que esa enana roja es muy convulsa, las enanas rojas son muy convulsas, especialmente cuando hasta su periodo de maduración. Entonces, generan grandes eyecciones de masa, o sea, de masa coronal, tienen grandes petardazos y grandes explosiones y grandes tormentas solares, que previsiblemente muchos artículos lo que indican es que seguramente si Próxima Centauri tuviera características para vida, seguramente esas eyecciones que detectamos habrían fulminado toda la atmósfera y habrían arrancado toda la atmósfera del planeta. No solo eso, también sabemos que Próxima B debe ser un planeta que tiene un acoplamiento total con la estrella. Eso quiere decir que siempre le da el Sol del mismo lado y siempre le da noche del mismo lado. Está acoplado como la Luna de la misma forma. Y eso genera muchas dificultades porque un lado debería estar congelado y el otro lado debería tener algo líquido. O sea, no, si hubiera agua líquida en superficie no estaría distribuida de forma homogénea y hay una diferencia de temperatura. Entonces es muy debatido, aunque ciertas características lo hacen muy similar a la Tierra, es muy debatido si realmente puede llegar a tener vida o no, precisamente por esto, ¿no? Y en esto está trabajando este proyecto, precisamente estudiar las fulguraciones que hay en la estrella, estudiar con VIRSIS exactamente las características del planeta y luego, pues quizás mandar una nave hasta allí, ¿no? Estudiando estas fulguraciones, el año pasado, el 29 de abril de 2019, aparte de lo que estaban investigando, que eran las fulguraciones de la estrella, encontraron una señal anómala. Hago el silencio a propósito porque mola mucho, ¿no? O sea, estás observando una estrella, la más cercana, un planeta que piensas que puede tener vida o que es parecido a Tierra, y de pronto, haciendo un trabajo planetario pues rutinario, descubres algo que no cuadra. Entonces, eso algo que no cuadra es este cuadrito blanco que te enseño aquí. La señal se le llama Breakthrough Listen, porque el proyecto es del Breakthrough Listen, que se trata de escuchar, del 29 del 4 de 2019, que sabemos que es cuando se llama. Sabemos la frecuencia exacta a la que se detecta la señal, que son 982 MHz, y sabemos que duró 3 horas. Esto es lo que sabemos de esto. Como veremos, sabemos un par de cosas más, pero es una información muy interesante y que veremos que es muy reveladora. En estos momentos es lo único que se sabe, porque toda la información que tenemos es de una filtración que llegó a The Guardian y de lo que está contestando el equipo a esa filtración cuando los llaman a todas horas para hacerles entrevistas preguntando, oye, ¿qué pasa con eso que decís que hay un WhatsApp extraterrestre por ahí flotando en el aire, ¿no? O sea, vienen en son de paz, ese tipo de preguntas, ¿no?, que te hacen cuando hablas de extraterrestres. Pues solo tenemos eso, pero no tenemos un paper o no tenemos un artículo científico que se espera para principios de enero. En principios de enero el equipo tiene previsto publicar un paper con toda la observación, con todos los datos, con todas sus valoraciones, con el discurso, con todo, para saber exactamente qué pasó ahí. De momento solo tenemos esto, y todo esto que se está montando es solo por este cuadrito blanco. Pero este cuadrito blanco es muy importante, porque lo primero que nos dice, y esto es muy importante, es que la frecuencia está muy acotada, es una frecuencia muy concreta, son 982 MHz. Es una señal con respecto al ruido muy concreto en una zona del dial muy concreta. Mira, de arriba a abajo es la intensidad de una señal, de izquierda a derecha es la frecuencia, o te valdría, si de las radios viejas, el dial donde le giras, pues cuando giras en la radio o mueves números en el coche para escuchar un emisor a otro, pues eso es lo que representa izquierda a derecha, ¿no? Pues tú si tuvieras una emisora de radio y empezaras a ver el dial,
justo en 982 MHz, creo que en Coruña los 40 principales están en el 91 MHz, pues son los mismos tipos de megahercios. Pues imagínate, si en Coruña en el 91 MHz escuchas 40, en el 982 las radios de coches desgraciadamente no llegan hasta este nivel, no podrás intentarlo, pero si compras un radiotelescopio sí. Pero en 982 resulta que hay una gran intensidad de señal y es muy, muy acotada. O sea, no es una señal que esté en una banda muy alta, sino que es muy estrecha. Y esto lo hace realmente inquietante. Lo hace inquietante porque todo lo que sabemos de las fulguraciones de estrellas y de cómo se comportan las masas de eyección de estrellas emiten en un montón de frecuencias a la vez. O sea, es muy raro que la frecuencia sea tan estrecha cuando una estrella emite en radio. O sea, es rarísimo. Es rarísimo. Entonces es muy extraño. Si bien no es raro, y esto es muy importante remarcarlo, recibir señales de radio de estrellas o de ciertos tipos de fenómenos en el espacio. De hecho, los radiotelescopios se dedican a eso. No solo buscar señales extraterrestres. Hay muchas cosas que emiten en radio, ¿no? Que sea radio no quiere decir que sea extraterrestre. Pero sí que sea tan acotada y que sea justo en esa banda y que sea tan estrecha es realmente extraño. No se conoce ningún fenómeno astrofísico que emita en una banda tan estrecha. Ya en la frecuencia, tampoco. Pero es que ya en una banda tan estrecha no hay ningún fenómeno astrofísico que emita en una banda tan estrecha. Claro, lo primero que podía pensar el proyecto Breakthrough, y para esto tiene una especie de sistema para cribar y saber si la señal es falsa o es una interferencia, que son los problemas de buscar señales extraterrestres, que tú buscas señales de inteligencia extraterrestre y estás rodeado de señales por todos lados, que si la radio, que si las emisiones de televisión, que si la radio de la policía, que si los teléfonos móviles, que si los GPS, que si hornos microondas. Es que todo está rodeado de señales. Entonces, encontrar una señal realmente en todo este berenjenal de señales es muy complicado. Normalmente todos son falsos positivos. Entonces se hace un protocolo para saber si la señal es fidedigna o no. De esta señal, lo primero que llama la atención es este estrechamiento. Lo segundo es que no es terrestre. Y no es terrestre porque resulta que se ha comprobado de una forma muy sencilla. El telescopio está observando una zona muy concreta del cielo, en este caso está observando Alpha Centauri. Cuando detectan la señal, para descartar que sea terrestre, lo que hacen es cabecear el telescopio. Lo que hacen es mover el telescopio un poquito para arriba, un poquito para abajo, un poquito izquierda a derecha, y ven si la señal se va y baja de intensidad o no. Claro, si se va, significa que estás apuntando a la fuente de la señal y no es algo que esté por ahí cerca. Entonces hicieron el cabeceo, el nodding, que es un sistema típico para saber si la señal es correcta, y desde luego, en principio, no es terrestre. O sea, esos 962 MHz que duraron 3 horas no eran de la Tierra. Tampoco parece un satélite o avión. Tampoco parece un satélite o avión. Y no parece un satélite o avión porque resulta que la señal duró 3 horas desde Alpha Centauri. Un avión rara vez está 3 horas encima de un mismo punto en concreto. Y esto tendría que ser un avión que está encima, justo entre el radiotelescopio y Alpha Centauri, o sea, justo por la zona de Alpha Centauri durante 3 horas. Eso los aviones no lo hacen. Los satélites tampoco. La mayoría de satélites no hace este tipo de cosas porque orbitan la Tierra en prácticamente una hora y eso hace que no estén 3 horas encima. Solo hay un tipo de satélite, que son los satélites geoestacionarios, que pueden estar 3 horas siempre sobre el mismo punto. Pero claro, si está un satélite geoestacionario, siempre está sobre el mismo punto. Si hubiera un satélite geoestacionario justo en esa zona de Alpha Centauri con respecto al telescopio, radiotelescopio, esa señal se escucharía siempre o sería fácil detectar que es un satélite geoestacionario porque estaría en el catálogo. No hay ningún satélite geoestacionario. Y luego tiene una cosa que lo hace muy, muy especialmente complicado, es que la señal tiene drift, que tiene una especie de corrimiento, ¿no? Que este corrimiento, este movimiento de la señal es característico del movimiento de rotación de planetas. Esto quiere decir que este drift encajaría más o menos con la rotación del planeta Próxima B o de la Tierra. Esto aún no está muy claro, pero este drift es una característica muy típica cuando se reciben señales desde planetas, desde otros sitios del espacio. Entonces, es algo que llama muchísimo la atención este drift, aunque no está clarificado, y de hecho algún equipo lo que decía es que el drift sale al revés, según rota próxima C. Pero aún así podría ser el drift de la Tierra o ese tal, ¿no? Dentro de la discusión, parece una señal muy prometedora, ¿no? ¿Por qué puede ser una señal terrestre? ¿O qué es la contrapunto de todo esto? Lo primero es la frecuencia. La frecuencia nos dice muchas cosas. Primero sabemos que es muy estrecha, que es muy rara, que no la utilizan habitualmente satélites de comunicación, que es una frecuencia en la que no se espera que emita nada. Bueno,
pero sin embargo es una frecuencia que es perfecta. Es perfecta en cuanto que está totalmente redondeada. La frecuencia de recepción era 982.002 MHz. Claro, esto es un punto importantísimo porque está totalmente redondeada. Son 982 MHz. Y tú me dirás, bueno, pues 982 MHz, pero resulta que el megahercio es una unidad humana. Es una unidad humana que tiene que ver con la unidad de tiempo segundo. Eso quiere decir que 982 MHz redondos, la posibilidad de que un proceso natural emita 982 MHz es una entre 1000. Porque tienes otro mil combinaciones más ahí en S002. Entonces, que sea exactamente 982 MHz la tacha un poco de artificial humana. Porque los megahercios es una unidad que va con el segundo. Y claro, en Próxima Centauri no sabemos cómo son los próximos centauros. Pero sería muy curioso que utilizaran la unidad de segundo para sus transmisiones de radio. Esto es lo que nos quiere decir, que es extrañamente... está extrañamente entera, o sea, la señal, y eso es muy sospechoso. Seguramente sea que los de Próxima Centauri también tienen un segundo, o que pueda ser humano. Luego también hay cierta discusión con respecto de que puede ser un satélite ruso que se llama GLONASS, que es un satélite que pasa por la zona, pero hay mucha discusión con respecto a esto, porque es un satélite que tampoco es geoestacionario, entonces que estuviera ahí 3 horas también parece extraño, ¿no? Y luego, lo que nos dice el equipo de Breakthrough Listen, que como decimos en principio, lo que se ha es filtrado, o sea, ellos no han hecho un anuncio diciendo que esta señal. Y no parece que sea a propósito. De hecho, si el equipo quiere dar un bombazo a la noticia, nada mejor que convocar una rueda de prensa, sacar un artículo, llamar a los medios de comunicación y cuentan lo que quieran, ¿no? Esto parece que el The Guardian, por alguien que trabaja en el equipo, pues se enteró de esta cosa y pasó pues estos 4 datos que tenemos, ¿no? Y ahora están contestando. El equipo ahora, cuando le preguntan, lo que se refiere es a que en enero sacarán el paper con toda la información sobre tal y que esperan que sea un 99% de origen humano esta señal, ¿no? Entonces, pues el mismo equipo ya dice que ellos creen que es una interferencia muy curiosa, y es cierto que hasta el momento de esta postal planetaria, es el momento en el que es la señal más inquietante o más cercana a una señal extraterrestre que hemos recibido nunca. La siguiente es la señal WOW, que es una señal que se recibió hace muchos años, pero la información que tenemos de la señal WOW es bajísima, apenas es la frecuencia y la intensidad, y ni siquiera se sabe muy bien la zona del cielo, tiene mucho fallo porque el radiotelescopio no era tan fino como el de Parkes, pero en estos momentos es una de las mejores señales con la WOW, quizás más, quizás menos, esto se puede debatir, pero es una de las mejores señales que tenemos como candidata a emisión de origen extraterrestre inteligente, lo cual lo aceptaron. En todo caso, las cosas igual son más sencillas. De hecho, el telescopio Parkes tiene un histórico de recibir señales extrañas. Hace unos años, el telescopio de Parkes recibía unas señales muy extrañas de radio que eran incapaces de parametrizar este tipo de señal. Aquí la tenías por aquí arriba. Frecuencia y tiempo. Más o menos es el mismo gráfico que veíamos antes de intensidad. Aquí lo ves y aquí está un poco representado. Este tipo de señales aparecían. Ningún fenómeno astrofísico era capaz de interpretar qué tipo de señal era esta. No se sabía lo que era. Posiblemente era extraterrestre, pasaban en todos los sitios del cielo, era una cosa súper misteriosa, ¿no? Poco a poco se llegó a descubrir que coincidía extrañamente con la hora del almuerzo. Y resultaba que era el microondas del observatorio, que cada vez que alguien se ponía a calentar con el microondas, si estaba funcionando el radiotelescopio, la radiación del microondas hacía saltar ese tipo de señal extraña, ¿no? Ahora, pues... lo tienen que calentar en un hornillo, creo, eléctrico. Pero el microondas lo desapareció de Parkes. ¿Con esto qué quiero decir con todo esto? Es la señal más cercana para pensar que son una señal extraterrestre. No estoy diciendo que sean extraterrestres, pero no son extraterrestres. Esto lo cogí del blog de Phil Flate, de Bad Astronomy, que es buenísimo. Y es el meme del tío de no digo que sean aliens, pero son aliens. Pues es lo contrario, ¿no? No estoy diciendo que no sean aliens, pero seguro que no son aliens. Si fueran aliens, o la señal que esperamos de los aliens, es muy diferente. O sea, de verdad. O sea, los aliens lo que nos están emitiendo es una señal de 982 MHz para comunicarse con nosotros sin ningún tipo de contenido. La señal no está modulada. Entonces, eso lo que quiere decir es que es un picazo de 982 MHz que no tiene ningún tipo de información. O sea, si tú pones el 91 a 91 MHz en Coruña,
lo que escucharás son los 40 principales, que escucharás reggaetón y diversos tipos de músicas actuales. Entonces ahí verás que tiene cierto tipo de información, ¿no? Esta no tiene ningún tipo de información, es solo un pitido de 982 MHz, o sea que no parece útil, no parece un sistema de comunicación, ni parece nada que los extraterrestres utilicen para nada, ¿no? Tampoco parece un intento de comunicación, ¿no? Pues mandar una señal 982 MHz y nada más, pues tampoco parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo sería una... o cómo esperamos que sea la primera señal que recibamos de los extraterrestres? No lo estudié en la carrera, pero lo sé de las pelis, entonces te lo pongo. All right, it's restarting. Wait a minute. Those are numbers. That was a 3. The one before it was a 2. Base 10 numbers. Just start counting now. See how far we can get. 1. 7. 7. Those are primes. 2, 3, 5, 7. Those are all prime numbers. And there's no way that's a natural phenomenon. Holy Números primos. Esto es de la verdad es que dos postales planetarias, hablando de radiotelescopios y hablando de Contact. Si esto no es motivo de despido de un astrofísico, no sé qué lo será. Contact, obra maestra del cine. Cada trocito de Contact es una obra maestra. Absolutamente todo. Podría estar hablando mucho de Contact, porque la verdad es que representa toda la historia del programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, pero acertó en todo. Es brutal. Entonces, lo más probable, al nivel de acierto de Carl Sagan, es que seguramente también acierte en esto. Al final, ¿cómo esperamos que sea una señal extraterrestre? Pues algo parecido a lo que hablamos de los 981 MHz de Alpha Centauri, que al final es una señal de intensidad de fotones o de radiación que nos llega de algún otro sitio con respecto al ruido, ¿no? Y esto es la típica expresión de lo que es señal contra ruido, ¿no? Pues arriba y abajo tienes la intensidad, más arriba más intensidad, esto significa que llegan más fotones o más cantidad de radiación de donde sea. Izquierda o derecha, pues puede ser frecuencia, tiempo, si es siempre la misma frecuencia, bueno, lo que tú quieras. Entonces tú tienes ahí un ruido, que un ruido siempre hay en las emisiones de radio, porque hay radio por todos lados, todo emite en radio. Y luego tienes los picos, que sería donde emites una emisión, ¿no? O sea, señal contra ruido, ¿no? Con esto, una de las cosas que tienes con la comunicación extraterrestre es que tú los extraterrestres partimos de muchos prejuicios. Estamos pensando cómo somos nosotros, que podría ser un extraterrestre. Sin embargo, es mucho más complicado. Nosotros tenemos un sistema visual que está acotado a ciertos tipos de longitudes de ondas, un sistema auditivo, tenemos un sistema cerebral que funciona de una forma. Entonces, ¿cómo comunicarnos con algo que igual no tiene ojos, o no tiene un sistema visual, o que no tiene un sistema auditivo? De hecho, sabemos que las palomas son capaces de percibir, algunos pájaros son capaces de percibir el campo magnético de la Tierra para orientarse, cosa que nosotros pues no somos capaces de percibir. Entonces, ¿cómo son los extraterrestres? Pueden ver, pueden oír, pueden percibir campos electromagnéticos de otra forma. No tenemos ni idea. Entonces, vamos con mucho perjuicio. Para hacer una comunicación con extraterrestres tenemos que partir de bases comunes. O sea, tú si vas a un sitio donde no sabes el idioma, vas a un país lejano en el que nadie habla tu idioma, tú a partir de cosas comunes seguramente puedas comunicarte, ¿no? Cosas comunes que compartes de forma innata, ¿no? O sea, tú puede que no sepas hablar nada en un país, pero si tienes hambre y haces el gesto de él que te escucha, que no tiene ni idea de tu idioma, pero sabe que hacer así es lo que haces cuando comes, identifica que hablas de algo de comer, o que tienes hambre o que tal, ¿no? Ese tipo de gestos es hablar, es comunicarnos con cosas que sabemos que son comunes, ¿no? Tenemos que buscar qué es lo que tenemos en común con los extraterrestres para comunicarnos. Desde luego, un mensaje en inglés, en castellano, en gallego, no podemos enviárselo porque no tiene mucho sentido. Sería bastante improbable que una civilización extraterrestre llegara a desenvolver un idioma similar al nuestro, ¿no? Sin embargo, lo que podemos hacer con radio es mandar pulsos de señal con cierto tipo de información. ¿Qué información podrías compartir con cualquier extraterrestre que ha llegado a un nivel tecnológico? Seguramente matemáticas. Seguramente matemáticas porque las matemáticas son totalmente necesarias para desenvolver proyectos tecnológicos. O sea, tú si no sabes contar, no sabes las operaciones matemáticas básicas, no sabes lo que es pi y no es capaz de desenvolver un proyecto de ingeniería, ni de física, ni de tal. Parece que es inherente saber matemáticas y saber números para interpretar el universo. Deben ser el manual de instrucciones del universo.
De nuestra experiencia en la Tierra, se han hecho muchos experimentos con animales y resulta que los animales saben más matemáticas de lo que se puede pensar en un primer momento, ¿no? Se han hecho experimentos curiosamente, con palomas, y las palomas resulta que, dependiendo, pues les daban comida, si repetían tanto cantidad de pitidos, y resulta que pueden contar hasta 45 pitidos con una precisión de 2 o 3. O sea, si una paloma sabe que escucha 10 pitidos y le sueltan algo de alpiste, resulta que la paloma te va a dar en un toque, te va a dar 10 picotazos clavados en un sitio para que des alpiste. Otros experimentos con conejos han determinado que, oye, que un conejo, si metes diversos depredadores en un sitio donde saben que hay comida, meten, por ejemplo, 4 lobos dentro de un agujero donde hay comida, resulta que el conejo espera que salgan los 4, sabe que hay 4, sabe que sale uno, hay menos, sale, y se mete solo cuando hay 4. Entonces los animales también saben algo de matemáticas, a nivel muy básico. Y los monos también tienen unos desarrollos muchísimo más operacionales, ¿no? Entonces tenemos que pensar que igual las matemáticas son algo constante en el universo, ¿no? Entonces lo que podemos mandar es un mensaje puramente matemático con respecto del ruido y señal. Claro, ¿cómo podemos mandar un mensaje? Pues podemos mandar números primos. ¿Por qué números primos? Porque ningún fenómeno natural genera números primos. Es un síntoma de inteligencia y es un síntoma de conocimiento matemático. ¿Cómo mandarlos? Pues oye, de la misma manera que tienes una señal, pues mandas una señal, pues imagínate, pum, mandas otra señal, pum, pum, mandas otra señal, pum, 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 mandas otra señal, pum, 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 pum. Y con eso, señales en el tiempo, puedes hablar de números, ¿no? Es un principio de conversación, como vemos en Contact. Por lo menos con eso ya sabes que estás hablando con alguien que puede hablar de matemáticas. Y el mensaje más importante es que es alguien que quiere comunicarse, que ya es en sí mismo un mensaje interesante, ¿no? Con esto, simplemente con mandando señales por unidad de tiempo, con una cadencia concreta, podemos mandar números, ¿no? Que puede ser muy interesante. Pero si dentro de la señal, aquí volvemos a lo del señal, pues arriba abajo, intensidad, izquierda derecha, tiempo, pues podemos mandar una especie de señal muy picuda, muy clara, que sería un pum. Podemos mandar una señal más larga, ¿no? Pues imagínate, en vez de pum, pues pum, que dure más tiempo en tal. Con eso estamos mandando alguna información. Estamos diciendo, esta señal es diferente que esta. O podemos cambiar las intensidades, incluso una señal. Con esta señal lo que hacemos es, pues si esta es pum, esta es pum, un poco más bajo y tal. Con estas pequeñas variaciones de lo que dura cada señal en el tiempo, lo que dura su intensidad, o incluso lo que duran entre ellas, podemos inventarnos cosas que no son números. ¿Está claro los números lo que son? Pues son señales claras y cortas y repetitivas en cadencia, ¿no? Con eso podemos marcar números, ¿no? Pero con eso podemos marcar otro tipo de símbolos, ¿no? Dentro de tal, ¿no? Una de las cosas que podemos marcar es, por ejemplo, si mandamos pum, 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 pues estamos mandando números, que sabemos que son números, y luego también estamos mandando otras dos señales, que son otros dos símbolos a descifrar, ¿no? Claro, si los sustituimos por lo que ya sabemos de los números primos, tenemos 1, 1, 2. ¿Qué son el triángulo y el rectángulo? ¿Qué significan dentro de esto en contenido matemático? Seguro que ya lo sabes, porque es súper sencillo. 1 más 1 igual a 2. Con eso ya estamos hablando de sumar y de igual. Si lo volvemos un poco más complejo, sabiendo que tenemos esto, tú imagínate, pum, 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 una señal distinta, que sea característica y se puede identificar. Pum, pum, y luego, porrón, lo que sea, otra señal también característica. Si lo sustituimos por lo que conocemos, 2 más 2 igual a tal, tenemos esto. Bueno, ¿qué será eso? Pues si tenemos otro, inventamos otra especie de radiograma y tenemos dos números, lo sustituimos por lo que sabemos, 1 más 1 igual a 3 y le ponemos otro tal, estaremos hablando de lo que es verdadero y de lo que es falso. Esto podríamos marcarlo dentro del signo verdadero y esto es signo falso. En aproximadamente un minuto de postal planetaria, utilizando aritmética de colegio, yo no sé a qué nivel de aritmética está esto, pero debe ser, yo soy de GB, debe ser de tercero de GB o de cuarto de GB. Con este nivel de aritmética, con mensajes de pulsos y con un poquito de intencionalidad matemática, ya estamos hablando de lo que es de sumas, de iguales y de lo que es verdadero y de lo que es falso. Imagínate la velocidad. Este lenguaje se conoce como Linkos. Es un lenguaje que parte de esta base, o sea, las primeras lecciones de Linkos son estas, va evolucionando a través de razonamientos matemáticos y llega a toda la complejidad que quieras. Esto, por ejemplo, es el mensaje Linkos, el símbolo para verdadero o falso, y que con eso explicas lo que es mayor y menor.
O sea, de lo que es verdadero y lo que es falso puedes interpretar. Claro, una vez que tienes Lincoln, si te acuerdas de cuando hacías gráficas, ahora se hacen todas por ordenador, pero cuando se hacían a mano, ¿no? Tú si tienes una ecuación y la representas, pues te sale pues las x cuadrado te salen pues una parábola, las no sé qué te salen una línea, o sea, tú tienes las ecuaciones se pueden representar gráficamente. Si mandas ecuaciones, puedes mandar incluso diseños. Este es el diseño de Batman hecho con ecuaciones que ves ahí arriba, ¿no? Y si mandas ordenado con números cada uno de los puntos de la tabla periódica, alguien que reciba esa señal en Lincoln dirá, oye, curiosamente esto se corresponde con los pesos atómicos, los números atómicos y cada uno con los símbolos de la tabla periódica. Tú puedes mandar dibujos, puedes mandar información como una tabla periódica, puedes hablar de lo que es verdadero, lo que es falso, puedes hablar matemáticamente de un montón de cosas. Es, sin duda, el mecanismo más prometedor para hablar con inteligencia extraterrestre sin prejuicios, hablar solo de matemáticas y de cosas que son matemáticas, ¿no? Si conocen las matemáticas y conocen las ciencias, se podrá tener más o menos una conversación. Este lenguaje es muy básico, se llama Linkos, es un lenguaje generado por el matemático Hans Friedman, y es un lenguaje que parte de una base tal. Hay otros lenguajes que hicieron De Vito y O'Hara, que son lenguajes que son una especie, no tienen un nombre, porque no nos dejan un nombre, pero son lenguajes más gráficos. El mensaje de Arecibo que se envió en los años 70 está basado en esto. No se basan tanto en una cosa, en una concepción tan clara como Linkos, aunque parten de Linkos, sino que mandan una representación gráfica. O sea, todos esos señales lo que generarían es un fotograma que estaría acotado por este cuadro. Este cuadro sería lo que haría que se ordenara todo lo que se envía en señales para hacer un dibujo. Y a partir de ese dibujo, pues señalar pues, cómo son los números, cómo son los... en este caso intenta determinar pues, un elemento, qué tipo de masa tiene, de tal, o incluso los planetas. Esto es un elemento gráfico. Es quizás más crítico, porque depende de que los extraterrestres tengan un sistema visual, un sistema que pueda interpretar esto de alguna forma. Es menos puro matemático, pero sí que es verdad que es mucho más rápido y mucho más tal. En Contact se trabaja con los dos sistemas. Al principio se comunican con Linkos, como hemos visto, con las señales números primos, y luego mandan un sistema gráfico muy parecido a este. Incluso lo que se está trabajando ahora es una cosa súper prometedora, súper interesante, que es, teniendo en cuenta que las comunicaciones con extraterrestres van a ser de años luz y las respuestas van a tardar décadas en llegar, en no solo enviar un contenido informativo, ya sea en Linkos o a través de sistemas gráficos, sino mandar un programa de ordenador. O sea, la idea no sería tanto mandar un mensaje en sí mismo, sino mandar un programa de ordenador con algoritmos que fuera capaz de generar una conversación en el sitio. O sea, no estamos hablando, sí que es un contenido muy matemático, porque al final la programación es un contenido muy matemático, entonces mandar algún tipo de programa, y para eso ya hay experimentos como eCosmos, que es un programa de ordenador que lo que es mandar un programa que si alguien tiene una capacidad de cálculo y puede ejecutarlo dentro de un ordenador, interpretarlo correctamente, tendría un programa que le hablaría de nosotros y sería capaz de responder ciertas preguntas, ¿no? Quizás con el tiempo incluso se pueda hacer hasta una inteligencia artificial que sea capaz de responder en base a un montón de datos respuestas relativamente inteligentes, ¿no? Quizás este sea el futuro. Además, esto ha aparecido últimamente con la aparición de la inteligencia artificial y el Big Data de forma brutal dentro de todo y que va a definir dentro de poco nuestra vida cotidiana. Resulta que quizás sea la mejor forma de comunicación. Quizás empezar con Linkos y al final mandar algún tipo de programa informático que le hable de nosotros, le haga preguntas y que ellos nos manden un programa informático con un montón de cosas, ¿no? Esto es lo que Carl Sagan decía, ¿no? Como que te manden la enciclopedia galáctica, ¿no? Que te manden una especie de un montón de información con todos los planetas y características de todo el universo conocido, ¿no? Y decir que te han inscrito en la enciclopedia galáctica, ¿no? Esto es súper chulo, ¿no? Porque esto es una cosa que puede pasar en cualquier momento y por eso escuchamos. Tristemente en SETI, que en la búsqueda de vida extraterrestre, que es un proyecto que ya lleva 60 años, pues lo que tenemos es la señal WOW y ahora esta. No tenemos gran cosa más, de verdad. Hay otra que es una ráfaga también y tal, pero no tenemos más que cosas sin ningún tipo de contenido informativo, no tiene ningún contenido matemático, sino estamos hablando de cosas que son frecuencias raras. El señal WOW lo único que tiene es que es una señal, la frecuencia es súper rara, es muy intensa para una señal súper rara, no se ha repetido. Esta de momento tampoco se ha repetido y es una frecuencia también rara, pero es más humana. Lo que sí es que sabemos más cosas que no sabemos de la señal WOW. Sabemos dónde procede exactamente, sabemos que es candidato a que es un mundo relativamente compatible con la vida, sabemos del drift, sabemos de que no hay nada que esté emitiendo. Es más compleja que la señal WOW, ¿no? Pero aún así lo que tenemos
es muy poco. O sea, esto es de lo que más tenemos de hablar de extraterrestres, señales extraterrestres, ¿no? Entonces, una de las cosas que está ocurriendo es que se está reactivando, afortunadamente durante estos últimos años, ha habido una reactivación total del programa de búsqueda de inteligencia extraterrestre, que ya no se llama así. Que ya no se llama así. Si en Contact, esto es brutal porque cuando se escribió la novela Contact, el proyecto SETI de búsqueda de vida inteligente extraterrestre contaba con unos presupuestos brutales por parte de los Estados Unidos de América. Tenían unos presupuestos gubernamentales generosos y brutales, ¿no? Sin embargo, hubo un momento que los políticos decidieron cortar el grifo totalmente, ¿no? Esto lo predijo Carl Sagan en Contact. O sea, la historia de Contact, de que le quitan el presupuesto, se hizo antes de que se le quitara el presupuesto totalmente a SETI. Y eso se cumplió. Resulta que SETI se le quitó todo el presupuesto y todos los que buscaban señales de vida extraterrestre, como Jill Tarter, en la que está inspirado Contact, pues tuvieron que ir a buscar financiación privada, o sea, millonarios que fueran capaces de darles dinero para seguir su búsqueda, ¿no? El proyecto SETI ha estado en esto durante muchas décadas, pues de iniciativa privada, de donaciones, de crowdfunding, de cosas de este tipo. Y ahora sí que es verdad que se vuelve a reactivar. Hasta este año, más o menos, tú si mandabas cualquier proyecto para buscar vida e inteligencia en el telescopio de Arecibo, en el telescopio de ALMA o en cualquier radiotelescopio, en el telescopio de RAM, tú presentabas cualquier proyecto, por ejemplo, ya en la NASA era total. Tú si presentabas en los Estados Unidos de América cualquier proyecto astrofísico para buscar vida extraterrestre o señales extraterrestres, era denegado en cualquier instalación del gobierno. O sea, tú no podías utilizar Arecibo para buscar extraterrestres ni pagando. Eso estaba totalmente prohibido. Estaba prohibido por un nivel político. Habían dicho que lo de SETI, buscar extraterrestres, que era una tontería y lo que había que buscar es otras cosas más interesantes. Sin embargo, algo cambió en 2018. Y en 2018 se hizo una especie de taller enorme hablando de cómo recuperar este proyecto. Se cogieron los científicos más importantes, Jill Tarter, todos los astrofísicos más importantes y relevantes sobre este campo, fueron unos 50 astrofísicos, hicieron un congreso de cómo reactivar esto y qué buscar para buscar vida extraterrestre, ¿no? Y cambiaron el paradigma. SETI antes lo que buscaba era solo señales de radio. La idea era buscar solo señales de radio de un extraterrestre que quiera mandar un mensaje, o un extraterrestre que estaba haciendo misiones de radio, pensando pues para enviar pues, sus telecomedias o sus programas de televisión o sus películas o lo que fuera, o solo la información necesaria para que una nave navegue por espacio, lo que quieras. Eso se basaba en SETI. Sin embargo, el paradigma cambió y se dice que lo acuñó Jill Tarter a una cosa que ya no es el proyecto SETI, sino es las tecnomarcadores. Es complicado traducirlo a castellano. En castellano hay un término que son los biomarcadores, que son qué elementos o qué compuestos hay en una atmósfera de un exoplaneta que te indican que ahí hay vida, ¿no? Pues esto es qué compuestos o qué cosas podemos detectar en un exoplaneta o en un sistema que prueben que ahí hay tecnología. Se cambia la idea de buscar vida inteligente o civilizaciones extraterrestres por simplemente buscar tecnología, que es la consecuencia de la inteligencia. Y lo que se busca el proyecto SETI, que el término está totalmente malogrado, como algo con poco prestigio, como se veía en Contact, como de astrónomos locos, una tontería, una pérdida de tiempo, lo cambiaron por las Technosignatures, que al final es eso, los tecnomarcadores, señales de que hay tecnología, ¿no? Desde 2018 ha habido una campaña muy intensa por parte de estos astrofísicos y desde principios de este año, por primera vez en décadas, las instalaciones de la NASA permiten presentar proyectos para la búsqueda de tecnomarcadores o de vida extraterrestre. Hacía décadas que esto no pasaba. Esto ha cambiado de forma radical en los últimos años. Y es una noticia buenísima porque, o sea, se vuelven a utilizar radiotelescopios y se vuelven a ver proyectos presentados para buscar extraterrestres. No señales de radio, sino qué cosas pueden emitir una tecnología extraterrestre, ¿no? Que es tal, ¿no? Muy famosos, quizás el paradigma más importante de la búsqueda de tecnomarcadores sean las esferas de Dyson. Las esferas de Dyson, ya lo contamos en alguna puesta planetaria, pero es una escala de civilización tan grande que lo que hacen es construir toda una envoltura, una esfera alrededor de su estrella para aprovechar toda la energía de la estrella, ¿no? En esta representación vemos una esfera de Dyson incompleta. La esfera de Dyson lo que se basa es que pues, una civilización extraterrestre, cuando llega a un nivel tecnológico lo suficientemente más grande, lo que dice es, bueno, pues para conseguir captar toda la energía de la estrella a la que estoy, en el sistema en el que estoy, desmonto los planetas. Estamos hablando de una tecnología capaz de desmontar planetas completos, porque para esto hace falta desmontar planetas completos. Desmonto planetas completos y creo una esfera, una estructura alrededor de la estrella, y yo vivo dentro de la estrella y puedo captar toda la energía de la estrella, ¿no?
Esto es una tecnología brutal. De hecho, físicamente en estos momentos es totalmente imposible hacerla sólida. Tendría que ser por partes, tendría que ser con módulos móviles. Tendrías que tener energía para desmontar planetas. Eso hace que igual, si en el momento que tienes energía para desmontar planetas, igual no te hace falta cortar toda la energía de la estrella. Pero bueno, es un concepto astrofísico interesante. Y una de las cosas que tienes que detectarlas debería ser muy fácil, porque tú cuando tienes una esfera de Dyson, cuando montas una esfera de Dyson, una de las cosas que le pasa a la esfera de Dyson es que toda esa energía que reciben todas esas placas y toda esa superficie que tal, debería con el tiempo calentarse y emitir en infrarrojo. Emitir una señal de luz muy característica, muy característica, ¿no? Se han hecho muchos surveys, muchas búsquedas de esferas de Dyson en un montón de datos de astrofísica, buscando esferas de Dyson, se han evaluado candidatos, en este momento no hay ninguno bueno, pero que sepas que se buscan esferas dentro de estos proyectos que estamos hablando, que se están reactivando, se buscan esferas de Dyson, no, civilizaciones capaces de desmontar planetas para rodear la estrella con una especie de cáscara. Bueno, esto es brutal, ¿no? Y esto se vuelve a hacer. Un paso inferior a la esfera de Dyson sería una especie de anillos gigantescos que hay alrededor de las estrellas, ¿no? Que son más plausibles físicamente. Las tensiones que tienen que sujetar estos materiales en estos momentos es desconocida para nuestra tecnología. Pero sin embargo, hacer no una esfera, sino varias bandas alrededor de la estrella parece algo más plausible, ¿no? Parece algo más plausible, una especie de anillos, ¿no? Alrededor de la estrella, ¿no? Uno de los que te sonará, una de las estrellas más famosas de los últimos años, que es la estrella de Tabi, se pensaba que podía tener algo así. En este momento se está pensando más en una especie de disco protoplanetario, pero se pensaba que una estrella que tenía unas variaciones de brillo con una cadencia muy misteriosa, que no se podía explicar muy bien, y resulta que podían coincidir con una estructura del tipo que estamos viendo aquí, una estrella que está rodeada por unos grandes cinturones de especie de ciudades, cinturón, que están alrededor de esa estrella, y claro, al rotar alrededor de la estrella, pues generan distintas variaciones de brillo que estamos detectando como una cosa extraña, ¿no? Entonces se están buscando este tipo de estructuras en este momento, ¿no? Otra cosa que es muy curiosa, que también busca el nuevo paradigma de buscar tecnomarcadores o tecnosignatures, es buscar, por ejemplo, el efecto de naves que están navegando entre las estrellas de origen extraterrestre o una civilización extraterrestre. Uno de los más característicos es precisamente uno que parte del proyecto Breakthrough. El proyecto Breakthrough, una de las cosas que tiene es lo de hacer un pequeño velo solar con un mini chip para lanzar un láser desde la Tierra y con eso empujarlo hasta Alfa Centauri, ¿no? Pues una de las cosas que se pueden buscar dentro de los tecnomarcadores, nosotros estamos pensando en hacerlo. Entonces, igual otras civilizaciones lo están haciendo. Entonces, buscar esos láseres que impulsan velas solares para navegar por el espacio, ¿no? Entonces, la idea es buscar ese tipo de láseres y parece que incluso han salido cosas que nos han llamado mucho la atención, algunas explican, otras no tanto, pero que son candidatos a esto. De hecho, en los últimos meses han salido muchas noticias de extrañas ráfagas de radio, extrañas ráfagas de luz, que resulta que podían coincidir con algún tipo de nave de este tipo que está siendo impulsada por un láser desde el planeta del que sale, ¿no? Y esto, al final, la mayoría de ellas pues se han explicado con otras cosas mucho más características, pero también es interesante y también estamos viendo cosas que pueden indicarnos estos. De momento tampoco hay ningún candidato fiable. Otra de las cosas, y aquí cada vez vamos más difícil, es que quizás cuando empecemos a tener imagen directa de exoplanetas de gran calidad, que está por venir y no es ciencia ficción, quizás podemos detectar la contaminación lumínica o las luces de las ciudades de los planetas extraterrestres. Claro, aquí podemos llegar a pensar una idea muy brutal. O sea, si un planeta extraterrestre tiene una gran contaminación lumínica, será muy fácil de detectar y será un gran síntoma de que hay tecnomarcadores. Pero una civilización que está dispuesta a tener un montón de contaminación lumínica, pues igual no es muy inteligente. Eso yo, si viera la Tierra, pues viendo esto, pues parece que no somos muy inteligentes porque estamos esperando el cielo nocturno. O, quitados los prejuicios aparte, igual que no tienen ojos y ven las estrellas en radio, no tienen problema. Esas son este tipo de cosas que te encuentras con las civilizaciones extraterrestres. Y otra cosa que también veremos durante los próximos años, te pongo este gráfico que es muy feo, pero es muy indicativo de lo que tal, arriba abajo es flujo, es la cantidad de energía, y que a la derecha es frecuencia, ¿no? Pues la frecuencia que tiene la onda, ¿no? Pues resulta que dentro, en los próximos años, hay una gran cantidad de telescopios y experimentos que va a intentar detectar vida en otros planetas. Biomarcadores. Y de ahí sale el término tecnomarcadores. ¿Y cómo busca biomarcadores? La cuestión es analizar la composición química de las atmósferas a través de la espectrometría. Tú coges la luz de esa atmósfera, la haces pasar por unos filtros y a partir de ahí, donde hay bajadas de radiación o subidas de radiación, tú sabes que hay cierto tipo de compuestos químicos, como el agua, como el CO2, como el metano, como el ozono, como los clorofluorocarbonatos. Hay un montón de compuestos que tú puedes detectar en la atmósfera, que es como conocemos las atmósferas de los planetas del sistema solar,
o nuestra propia atmósfera, o sea, es la misma técnica, ¿no? Esto dentro de poco se empleará para los exoplanetas y podremos detectar en los exoplanetas marcadores de que hay vida. ¿Qué marcadores hay vida? Bueno, pues los planetas que tienen agua, pues en principio pensamos que pueden tener vida porque, como conocemos nosotros la vida, el agua es imprescindible y es el factor determinante de que haya vida, ¿no? ¿Qué hay metano? El metano suele desaparecer muy rápido en los planetas. Si hay metano y es constante y no parece desaparecer, pues parece que puede haber vida o puede llamar la atención, ¿no? Hay un montón de compuestos químicos que llaman la atención y que están relacionados con la vida, ¿no? Eso lo empezaremos a buscar los próximos años, ¿no? Ese tipo de compuestos en exoplanetas, cogiendo la imagen directa de esos planetas, ¿no? Del mismo modo, hay compuestos químicos que denotan no solo existencia de vida, porque ahí tú podrías tener un planeta que puede tener algas, que puede tener musgo, que puede tener dinosaurios o helechos gigantes, como pensaban que había en Venus, pero no sabes que hay inteligencia. Sin embargo, hay otros compuestos que indican tecnología, especialmente los cloroformocarbonatos, que son unos gases que están diseñados prácticamente de manufactura artificial, la contaminación. Entonces, buscar este tipo de compuestos que pueden indicar que hay algún tipo de inteligencia o de tecnología, pues va a pasar en los próximos años. Incluso hay un artículo de Héctor Socas, que es buenísimo, me gusta muchísimo, que es el director del planetario de Canarias, de Tenerife, que es buenísimo, que habla de la posibilidad de detectar tecnología, no solo en este tipo de cosas, no los marcadores ni tal, sino una tecnología mucho más simple y mucho más anterior a las esferas de Dyson y tal, que son los cinturones de satélites que quedan sin uso alrededor de los planetas. Esto ya está pasando en la Tierra. En la Tierra tenemos un montón de satélites artificiales, algunos son de órbita baja, pero otros son de alta órbita, que son satélites geoestacionarios. La cantidad de satélites que está aumentando de forma geométrica. O sea, la cantidad de satélites aumenta de una brutal. De hecho, con los proyectos de Starlink y los nuevos proyectos de Boeing, y es que va a haber decenas de miles de satélites pronto a la vista en el cielo, y de hecho va a ser un desafío para intentar proteger los cielos estrellados, porque puede que perdamos gran parte de la noche de los cielos estrellados, especialmente cerca del anochecer y cerca del atardecer, debido a estos satélites. Es un problema brutal en los próximos años. Pues resulta que las civilizaciones, según van teniendo satélites geoestacionarios, una de las cosas que te ocurre es que, como tiene una órbita muy alta de 36.000 kilómetros, resulta que cuando dejan de ser operativos, esto lo hacemos en la Tierra, se les empuja un poquito más para arriba y se les deja aparcados en una órbita de satélites muertos. Es una órbita de satélites muertos. Pues resulta que con el tiempo, si seguimos la misma progresión que tenemos los humanos, en unas pocas décadas o unos pocos siglos, resulta que tendríamos un cinturón de satélites aparcados en una órbita muerta para que estén allí para siempre, no. Tan intensa que podría ser un marcador a la hora de detectar las curvas de luz, que es algo que ya hacemos en nuestro planeta. Esto es muy interesante porque esta es la tecnología de buscar tecnomarcadores más, de alguna manera, fantástica y plausible en estos momentos. En este momento tenemos curvas de luz, o sea, podemos sacar curvas de luz con la precisión suficiente para empezar a detectar este tipo de cosas. Las esferas de Dyson son muy complicadas, los cinturones, los mundos anillos alrededor de estrellas son muy complicados, no tenemos tecnología aún para analizar la composición química de forma contundente de los exoplanetas, pero para hacer esto empezamos a tener la tecnología ya ahora. Lo otro, pues son tecnologías de dentro de unos años, ¿no? Pero esto es una tecnología. Entonces, es muy interesante porque examinando las curvas de luz de los planetas de Kepler, igual en algún momento encontramos uno dentro de esos 5.000 que tiene algo de esto, igual nos está indicando que hay esto. Además, esto es muy curioso porque esto no lo produce casi ningún fenómeno natural. Es muy difícil que sea un anillo como el de Saturno, es muy difícil que sean asteroides. Ese tipo de órbita de los satélites geoestacionarios indica cierto tipo de utilidad tecnológica, ¿no? Porque son satélites que están siempre a la misma distancia de la Tierra y siempre sobre el planeta y siempre sobre el mismo punto, ¿no? Entonces esto puede ser súper interesante. Esto se podría hacer ya, los esferas de Dyson se está haciendo ya, los mundos anillos también se está haciendo ya, pero todo va a cambiar los próximos años. Bueno, los próximos años no, el año que viene. Porque el año que viene se lanza, esperemos y cruzamos todos los dedos, el telescopio James Webb. El mejor indicador de que este telescopio está a punto de lanzarse es que ya lo están empaquetando para mandarlo para lanzar. Aquí vemos una foto del telescopio James Webb y ya ves cómo está pues empaquetado, como cuando te empaquetan la compra, listo para enviar, para poner en el cohete, para despegar. Está previsto en este momento que despegue en octubre de 2021. El telescopio James Webb se habla de él como el sucesor del Hubble, no tiene nada que ver. O sea, esto es como decir que el Hubble es un 600 y esto es el Fórmula 1 del piloto más rápido de la carrera de Fórmula 1 de este año. Aquí vemos una comparación de los espejos. En pequeñito ves aquí el espejo del Hubble y este es el espejo del James Webb, el espejo privado del James Webb. O sea, para que te hagas una idea,
O sea, con esto, todas las mejores fotos de astronomía que conoces se han hecho con este espejo, ¿no? Imagínate lo que viene con esto. Y además esto está especialmente diseñado y hay una parte del diseño que está muy especialmente caracterizado para investigar exoplanetas, las atmósferas de los exoplanetas y detectar cosas en exoplanetas. Entonces, lo de los biomarcadores está por venir en 2021. Igual a finales de 2021 estamos hablando de una postal planetaria de biomarcadores y de los primeros detecciones de biomarcadores o de tecnomarcadores. Esto puede pasar el año que viene. No es ninguna locura. Es un telescopio que es un nuevo, o sea, es como una nueva tecnología que no tenemos ni de broma y encima va a ser espacial. Esto va a ser revolucionario, va a ser tremendo. O sea, va a ser un cambio tan bruto como el Hubble en su día. No solo eso, sino que en 2024, cruzamos los dedos, se puede estrenar el Extreme Large Telescope, que esto es la bomba. El telescopio James Webb es grande, pero es que esto va a tener va a ser un espejo de 40 metros. 40 metros. Lo digo porque, claro, si tú tienes telescopio, estás acostumbrado, wow, un telescopio de 40 centímetros. Wow, qué grande, esto es un telescopio tremendo, un Dobson de 40 centímetros. Telescopio de 40 metros. O sea, estamos hablando de un telescopio es gigantesco. Es una estructura de espejos con óptica adaptativa. Esto va a ser la leche, esto va a cambiar literalmente el universo. Se espera para 2024. Este telescopio, si el James Webb va a tener capacidad para empezar a detectar biomarcadores y tecnomarcadores en la composición de los planetas y cosas como el cinturón que predice Héctor Socas o confirmar o no esferas de Dyson en infrarrojo o cinturones, todo este tipo de cosas, esto en principio permite distinguir continentes de océanos en los planetas de Alpha Centauri. Cuando tengamos este telescopio con un buen instrumento será capaz de darnos imágenes de la superficie. No estamos hablando de que llegue luz directa que pueda analizar la composición química. Eso lo va a hacer mucho mejor que el James Webb, sino que solo que va a poder fotografiar mapas de planetas fuera del sistema solar. O sea, podemos ver por primera vez continentes, la separación entre continentes y océanos o placas de hielo dentro de los planetas de Próxima B, por ejemplo, en el Próxima Centauri, del que estamos hablando que viene la señal. Podremos conocer los planetas directamente y luego ya los marcadores, biotermomarcadores, esos compuestos que nos dicen cosas, ya serán súper claros en este telescopio. Y esto viene para 2024. Y por si fuera poco, está el ExoLife Finder, que no, aunque te parecerá que es una atracción de feria y dirás, bueno, pues esto yo monté en el San Froilán, no va de esto. Este es un telescopio, un concepto de telescopio que es revolucionario para buscar vida en otros planetas. Se trata de una combinación de espejos de 10 o 9 metros que se suman para generar un telescopio de cientos de metros de área efectiva. Esto lo que ves aquí es, pues no es el carrusel de las fiestas del Burgo. La idea es, cada uno de los espejos debe ser un espejo, dependiendo del diseño, pues es de 9 o 10 metros, hay configuraciones de más espejos y de menos espejos, pero la idea es poner pues una especie de anillo de espejos gigantes de telescopio de 10 metros. En este momento, en el planeta Tierra, el 10 metros son los telescopios más grandes del planeta, son de 8 y 10 metros. Estamos hablando de que sería una especie de anillos de una decena o de 9 telescopios como el telescopio más grande de la Tierra que concentrarían todos sus haces de luz en el centro y con una técnica interferométrica conseguirían sumar toda esa luz y hacer un área efectiva a un telescopio de cientos de metros. Con esto podríamos saber la superficie de planetas más allá de Alpha Centauri, ver continentes, océanos, unos análisis de composición atmosférica brutales. Con este telescopio, con las nuevas generaciones de telescopios son brutales. Con estos 3 telescopios, en los próximos años, la respuesta de si estamos solos o no en el universo empezará a verse como algo realmente medible y objetivable. O sea, empezaremos a hablar de planetas en los que no hay vida y planetas en los que puede haber vida. Seguramente no vaya a ser una noticia radical. No va a ser una noticia radical. Hoy en día estamos acostumbrados a noticias radicales en ciencia y es verdad que la gente piensa que la ciencia funciona así. La gente piensa que la ciencia, oye, pues de pronto sale esto y resulta que hay vida en otro planeta. Lo sabemos, por ejemplo, de hace muy poco, del fosfano en Venus. Se detecta fosfano o fosfina en la atmósfera de Venus, que es un compuesto químico que está muy relacionado con la vida y la única explicación es que haya vida, ¿no? Bueno, pues salen todas las noticias. Se ha descubierto fosfano, puede haber vida en Venus, puede haber vida en Venus. 2 semanas sale otro artículo que retracta y dice, mira, es que hemos medido todo lo que habéis dicho y es que no haya vida por el fosfano. Es que no hay fosfano en Venus. Tenéis que retractar el artículo. Entonces va para atrás el artículo y ya no hay fosfano ni hay vida en Venus. Eso se acabó. Del mismo modo pasó con las ondas gravitacionales con el experimento BICEP-2. Pasa constantemente en astrofísica y en toda la ciencia. La ciencia no es un camino de peldaños que vaya de forma lineal.
No estamos hablando de subir una escalera peldaño a peldaño, es mucho más complicado. La ciencia funciona, subes 2 escalones, bajas 4, subes otros 2, bajas 1, subes 5, bajas 3. La ciencia va para adelante, para atrás. Los artículos salen, dicen cosas, luego se retractan porque se han comprobado que tal, tira tal. Lo que sí, la ciencia cuando llega a una conclusión suele ser muy contundente y es muy útil, por eso es tan buena. Pero la ciencia no es un camino recto que poco a poco va a estar, ¿no? En los próximos años con estos telescopios lo que ocurrirá es que empezarán a salir planetas descartados, dirán, pues en este planeta no hay vida, pues qué pena, empezarán esas noticias de, pues, del 10% de los planetas de la galaxia analizados, un catálogo suficientemente extenso, no hay vida. De pronto aparecerá, pues en este parece que haya vida, ¿no? Pero no querrá decir que haya vida, porque se habrá un artículo diciendo, no, es que habéis hecho mal los cálculos, o está mal hecho tal, habrá que hacer un instrumento nuevo. Empezarán cada vez a haber más falsos, seguramente en los próximos años con estos telescopios empezarán a salir nuevos falsos positivos de noticias. Parece que se ha descubierto un planeta con vida. A las 15 semanas dirán todo lo contrario. Luego dirán que resulta que se equivocaron y que sí que puede haber vida. Aparecerá otro súper prometedor, que resulta que no. Y otro que no, que todo el mundo está descartado, resulta que ese es que tiene vida. Y habrá una constante debate entre el planeta sin vida, irán mejorando los telescopios, las técnicas, y solo puede, que dentro de unos pocos años, dentro de nuestra vida, que a mí esto es lo que me parece más chulo y lo que tiene que molar mucho, o sea, dentro de nuestra vida, llega el momento en que después de toda esta discusión de si este no, tal, empiezan a salir unos instrumentos, se refine la cosa, y un momento que sepamos con total seguridad, que eso ahí sí que la ciencia, cuando sabe con total seguridad, es muy contundente y es un conocimiento muy real, que hay otro planeta con vida y quizás otro planeta en el que sabemos que hay algún tipo de civilización tecnológica. No porque nos mande una señal de radio, sino porque seamos capaces de detectar sus estructuras, las placas solares en su superficie. Estos telescopios van a permitir detectar las placas solares si tienen muchas en superficie. Es decir, no es que estén enviando una señal de radio, es que decimos una cosa pasiva, sino que activamente hemos escaneado el universo y hemos encontrado un planeta con vida, y no solo con vida, sino con una civilización tecnológica que tiene ciencia. Quizás entonces podamos decidir si mandar un mensaje nosotros, desde un radiotelescopio como el FAST o el nuevo de Arecibo que se va a construir, seguramente, o eso espero, y podemos mandar un mensaje y decir, hey, sabemos que hay alguien ahí, ¿qué pasa? Y eso, lo más chulo es que puede pasar en los próximos años y podemos verlo, que es lo más chulo. Bueno, esta es despido la postal planetaria, como las despedí hace muchos años, y como debe ser despedida una postal planetaria. Despido la postal planetaria desde el paisaje, o desde el paisaje que esperamos que haya en próxima C. Como decía, es un planeta que esto es totalmente recreado, es totalmente inventado, ¿no? Pero mola. Entonces, así, además, como estoy con el croma y tal, pues parece que estoy aquí, ¿no? En próxima C, ¿no? Pues despedimos la postal planetaria desde próxima C, como despedimos antes las postales planetarias, con un panorama extraterrestre, el panorama o el paisaje de cómo debería ser otro mundo, ¿no? En este caso, próxima C, la estrella, el planeta, uno de los planetas, el sexto planeta, más parecido a la Tierra según el índice de similitud extraplanetario, uno de los exoplanetas más cercanos a la Tierra, en el sistema más cercano a la Tierra, con un cielo en el que hay 3 soles, no solo 2. Si flipabas con las galaxias, tienes Próxima Centauri, tienes Alfa Centauri A y B, el sistema A y B. Próxima Centauri es una enana roja. El otro sistema está mucho más lejos, pero es un sistema de 2 estrellas, o sea que podrías ver 3 estrellas en el cielo. Y sí que es verdad que la superficie no tenemos ni idea en este momento si tiene atmósfera, de si es rocoso, de si es una capa de hielo, de si es un océano, de si es un... No tenemos ni idea de cómo es, ¿no? Pero soñando con recibir un mensaje de la Próxima Centauri, pues te digo que espero que te haya gustado esta postal planetaria. Puedes dejar comentarios, apreciaciones o preguntas en los comentarios del Facebook de los Museos Científicos Coruñeses. Luego nos pasamos Viviana y yo y los contestamos todos. Cualquier pregunta, cualquier consideración que tengas. Si te ha gustado, dale a me gusta. Si te ha gustado, dale a comparte para que esto funcione muy bien en internet y nos renueven la subvención el año que viene para 2021. Y con eso me despido hasta la próxima postal planetaria, que es en enero de 2021. Y no sé lo que habrá, porque como pasan todas estas cosas, tal. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a los museos científicos por apoyar a Postal Planetaria y ponerla en sus canales de YouTube. Muchas gracias a Viviana, que está por ahí manejando todo muy bien y solucionando los problemas a toda velocidad, que hoy tuvimos lo arregló enseguida. Muchas gracias a Marcos, que está por ahí. Y nada, nos vemos por internet. ¡Hasta luego!
vuestros amigos. Muchas gracias por conectarte al Postal Planetaria. Hasta el mes que viene.